fuera de la ciudad de Verona, dice la famosa frase: no hay vida fuera de las murallas de la ciudad de Verona. Bueno, pues serían esas murallas que acabamos de cruzar. Ahora estamos ya en la zona de no vida, según Romeo. Y aquí a la izquierda es donde dicen que fue enterrada Julieta. Ven este toldo verde, justo al lado van a ver que pone Tomba di Giulietta. Ese edificio que está detrás, ese edificio amarillo, ahí es donde dicen que fue enterrada Julieta. Vamos a empezar por el principio. La primera historia de Romeo y Julieta la escribe un escritor de Vicenza, que es la ciudad que hay después de Verona, yendo hacia Venecia, que se llamaba Luigi da Porto. La historia gustó mucho y fue reescrita en diferentes idiomas. En español la reescribe Lope de Vega. La llama prácticamente igual, la famosa historia de los Montescos y los Capuletos. Shakespeare cambia algunas cosas, cambia principalmente las fechas. Él sitúa la novela en el año 1305. Nosotros la primera calle a la derecha. Sitúa la novela en el año 1305. Nosotros sabemos que es una historia anterior, es una historia del 1200. Porque en el 1305 en Verona estaba la familia de la Scala, gli Scaligeri. Es el periodo más importante de la historia de Verona. En esa época Verona era una de las 10 ciudades más importantes de Europa. Entonces estábamos en un periodo de paz. Pero el primer miembro de la familia de la Scala, Mastino I de la Scala, fue asesinado en el año 1277 porque se entrometió en la guerra de dos familias que sus hijos se querían casar. Entonces estas cosas sucedían en el 1200, pero no en el 1300. Otra razón de por qué creemos que es una historia anterior es que en el año 1280 los Montecchio, la familia de Romeo, fueron expulsados de la ciudad porque eran muy violentos. Entonces en el año 1305 Romeo no vivía más en la ciudad. Luego en el centro visitaremos tanto la casa de Romeo, esa solo por fuera porque es todavía hoy una casa privada, vive una familia, como la casa de Julieta. Ahí sí, entraremos dentro del patio de Julieta. A la izquierda, después del semáforo vamos a ir a la izquierda. ¿Por dónde va la moto? En la casa de Julieta sí entraremos, eso, lo que es el patio de Julieta, veremos el balcón de Julieta, veremos la estatua de Julieta. No se os han contado, pero todo el mundo le toca el pecho a la pobre Julieta porque dicen que da suerte en amor. Tanto le tocaron que la estatua original está dentro del museo con un agujero. Esa que vamos a ver es una copia que tiene solo unos 10 años. Y aunque la hicieron más reforzada en los puntos más importantes, este año, el 8 de marzo, Día de la Mujer, le ha vuelto a salir el agujero. Yo digo que Julieta nos está mandando un mensaje bastante claro, pero aquí nadie escucha, o sea que no hay problema. Luego vamos a ver también siempre derecha, ahora siempre derecha. Vamos a ver también el símbolo de la familia. La casa de Julieta es la casa de la familia del Dal Capello. Capello quiere decir sombrero. La casa es la casa de la familia del Dal Capello o Capelletti, que probablemente con la traducción se convierte en Capuletti. Dante, el escritor de la Divina Comedia, estuvo en Verona en el año 1305, cuando Shakespeare sitúa la novela de Romeo y Julieta. Dante, en la Divina Comedia, ya habla de Montecchio y Cappelletti como familias enemigas. Entonces puede ser que algo ocurriera. El qué es lo que no podemos saber, pero seguramente algo ocurrió. Bueno, ahora vamos a salir del túnel a la derecha. Bueno, ya os habéis fijado, hay un parque, hemos visto también una puerta. Todo el parque que tenemos a la derecha no es un parque, son las murallas de la ciudad. En este punto nosotros tenemos las murallas de 3 periodos diferentes. Tenemos las murallas medievales del 1300, las venecianas del 1500 y las austríacas del 1800. Siempre derecha. Aquí vemos en la parte de abajo unas construcciones blancas. Estas son las murallas austríacas. Los austríacos lo que hacían, el Imperio Austrohúngaro, salían por unos túneles por debajo de las murallas, llegaban hasta estas fortificaciones aquí y luego salían fuera de la ciudad a luchar con el enemigo fuera. Entonces vamos a hacer derecha y después de la puerta izquierda.
Las murallas que vemos detrás son las venecianas del 1500, construidas por el gran arquitecto del Renacimiento en Verona, que se llamaba Michele Sanmicheli, que era un arquitecto militar. Es el que construyó también esta puerta que tenemos ahora delante de nosotros, Porta Palio. Aquí izquierda. Veis en este lado que tiene unas columnas muy elegantes. Eso es porque el Michele Sanmicheli nos está preparando para entrar en la ciudad. En el otro lado vais a ver que tiene poca decoración, usa el buñato. Eso es porque Michele Sanmicheli nos está preparando para ir al campo. Él construye aquí la puerta más bonita, la más monumental, porque la calle que continúa, esa es la antigua Vía Postumia, la carretera que en el periodo de los romanos conectaba el este y el oeste del norte de Italia, Génova con Aquileia. Siempre ha sido la calle principal de la ciudad. Entonces, por eso el Sanmicheli construye aquí la puerta más importante. Michele Sanmicheli, como os contaba, sobre todo un arquitecto militar, él inventa poner una fila de murallas delante de la otra, es decir, dos murallas enfrentadas y dentro arena. Así estas murallas eran más resistentes a los cañones que se acababan de inventar. Entonces, Michele Sanmicheli era un gran arquitecto militar. Era de hecho el arquitecto encargado de construir todas las murallas en todas las ciudades de la República de Venecia. Por eso encontramos sus murallas en muchas islas griegas, porque pertenecían a la República de Venecia. Entonces, como veis, era un gran arquitecto. Luego veremos, era también un gran arquitecto, pero que construye varios edificios en la ciudad. O sea, que era también un muy buen arquitecto. Nosotros ahora vamos a seguir siempre las murallas. Todo este parque que tenemos a la izquierda son siempre las murallas. Y las murallas son todavía hoy importantísimas para la ciudad de Verona. Verona es una ciudad patrimonio de la humanidad, una ciudad UNESCO desde el año 2000, principalmente gracias a sus murallas. Verona se presentó la primera vez a patrimonio de la humanidad solo con la arena, con el anfiteatro romano y con el teatro romano. La UNESCO contestó, si los dos son monumentos de la humanidad, pero Verona es mucho más. Mirad vuestras murallas. Nosotros tenemos casi 10 kilómetros de murallas. Aquí veis los túneles austriacos. Tenemos casi 10.000 kilómetros de murallas que empiezan con las murallas del primer siglo antes de Cristo, romanas. Luego tenemos un trocito del tercer siglo después de Cristo, también romanas. Las barbáricas, sexto siglo después de Cristo. Periodo medieval, como veíamos antes, siglo XII y XIV. Las venecianas, que son estas de ladrillo que tenemos ahora delante, de 1500, y las austriacas del 1800. La UNESCO lo que dice es que Verona es una ciudad que ha sido capaz de crecer dentro de todas estas murallas, manteniendo características históricas de todos estos periodos. Por eso toda la ciudad de Verona es patrimonio de la humanidad. Muy importante, porque pocas ciudades es toda la ciudad patrimonio de la humanidad. Normalmente es o un conjunto de edificios o un periodo histórico. Es muy raro que sea toda la ciudad patrimonio de la humanidad. Pero lo vamos a ver durante la visita, como es una ciudad muy bonita, muy completa. Bueno, la calle que vamos a cruzar ahora, esa es la antigua Vía Gálica. La Vía Gálica también tenía orientación este-oeste, pero venía de Francia. ¿Por dónde van los coches? Por allí, a la derecha. Después del parque, a la derecha. Entonces hemos pasado la Vía Postumia, ahora estamos pasando la Vía Gálica. Dentro de nada vamos a volver a cruzar el río. Al lado del río los romanos construyen la Vía Claudia Augusta con orientación norte-sur. Entonces en esta zona, cerca de las vías consulares, pero 1,5 kilómetros fuera de la ciudad romana, es donde en el periodo de los romanos se encontraba la necrópoli, el cementerio. Y es aquí donde, en el IV siglo después de Cristo, entierran a San Zeno, en español San Zenón. San Zeno es el 8º obispo de la ciudad, el obispo que convirtió a todos los veroneses al cristianismo. Lógicamente, una persona con tanto carisma, la gente empieza a venir cuando muere a rezarle en su tumba. Le construyen una iglesia cada vez mayor, hasta la actual que tenemos a la derecha. Es el ejemplo del románico en la ciudad de Verona. ¿Veis que tiene líneas? Piedra y ladrillo. Cuando vemos las líneas tan marcadas, estamos siempre hablando de un edificio de en torno al 1200. Dos materiales diferentes, porque en Verona en el año 1117 hubo un terremoto muy grande, casi toda la ciudad se cayó, la tienen que reconstruir
Probablemente empiecen a usar dos materiales diferentes porque así eran más resistentes a los terremotos. La iglesia de San Zeno es la iglesia a la que los veroneses están más unidos, más incluso que a la catedral, porque dentro todavía hoy tenemos los restos del santo, los restos de San Zeno. Una curiosidad, San Zeno venía de Mauritania. Mauritania era todo el norte de África en el periodo romano, Argelia, Marruecos. Por eso le llamamos el obispo moro. Ahora, después del puente, a la derecha. La curva es amplia, o sea, la rúa es grande, pero te tienes que abrir, porque la curva es muy cerrada. Bueno, ahora vamos a volver a cruzar el río. A la izquierda vamos a ver las colinas y encima de las colinas los fuertes austríacos, que veis que son 3. Y en medio del río, justo a la izquierda, veis que hay una torre medieval. Esa es la torre de la cadena. En el periodo medieval unían una cadena a ambos lados del río. Así, si alguien quería meter mercancías, tenía que pagar impuestos. Y por las noches también podían cerrar el acceso a la ciudad vía agua. Así es que la torre de la cadena era importantísima en el periodo medieval. Y siempre a la izquierda, no sé si os fijáis, en el lado de la derecha es como un paseíto muy cerca del río. Bueno, el río era navegable en ambos sentidos. Bajaba lógicamente por la corriente y las mercancías subían con animales de tiro que caminaban al lado del río y subían contracorriente las mercancías. Así es que el río siempre ha sido importantísimo para la ciudad de Verona, porque lo usaban eso como para transportar mercancías. También tenían molinos, y luego en el periodo veneciano piensen que el río tenía tanto tráfico que tiene que hacer 2 aduanas, a la derecha y a la izquierda del río. Bueno, ahora a la derecha volvemos a ver la iglesia de San Zeno con el campanario siempre separado de la iglesia, probablemente por razones sísmicas. Y siguiendo el río poco a poco, lo primero que vamos a ver va a ser el castillo medieval, Castelvecchio. Castelvecchio fue construido en el periodo de la familia de la Scala, que ya os he contado que es el periodo más importante de la historia de Verona. En esa época, Verona era una de las 10 ciudades más importantes de Europa. El castillo, que empezamos a verlo delante de nosotros, fue construido por uno de los últimos miembros de esta familia. Se llamaba Can Grande II. El pueblo le llamaba Can Rabioso. Así es que, como bien entienden, a Can Rabioso mucho no le querían. Por eso él se construye este castillo, para defenderse de sus propios ciudadanos. El gobernante perfecto, con este puente tan bonito que le permitía escaparse hacia el norte de Europa, porque su cuñado era el conde de Brandenburgo, en Alemania. Él piensa, si me sucede algo, me escapo al norte, mi cuñado me volverá a poner en el poder. Su hermano Cansignorio lo asesina, así es que el cuñado no puede hacer nada. El puente, si os fijáis, tiene los 3 arcos asimétricos. Por eso este es el único puente de Verona que nunca se ha caído debido a las subidas del río, porque rompe la corriente. La parte más rápida pasa por el arco de la derecha. Miren a la derecha, que lo van a ver, es muy bonito, todo fortificado. Es muy raro ver un puente todo fortificado. Es una característica de este puente. Luego, si me lo recuerdan al final de la visita, les digo cómo llegar hasta aquí. Dentro del castillo hoy en día tenemos el Museo de la Ciudad, y al lado del castillo ven que hay un arco blanco. Ese es un monumento funerario del primer siglo después de Cristo, el arco de I Gavi. La gens Gavia era una familia muy importante de Verona en el periodo romano. Ellos dieron mucho dinero para la construcción tanto del teatro romano como del acueducto romano. Se construyeron el arco antes de la entrada en la ciudad. Ahora vamos a entrar a través de la puerta romana, o sea que vais a ver dónde empezaba, pero empezaba donde está este puente que está delante de nosotros. Entonces los Gavi se construyen este arco antes de la entrada en la ciudad, y los forasteros, cuando llegaban, entendían la importancia de su familia. Una especie de marketing, un marketing que funciona muy bien, porque 2000 años después nosotros seguimos hablando de estos Gavi. El puente que tenemos a la derecha es el puente de la Victoria, victoria de Italia en la Primera Guerra Mundial. Nosotros paramos aquí, esta parada de autobuses, pero como siempre hay un coche.
ahora ya hemos llegado al final de la visita. Ahora ya bajamos del autobús. Bajar todo lo que necesitéis para la visita. Me habéis preguntado antes si hace frío. Bueno, yo siempre digo que estamos en esa época del año en la que bajéis como bajéis, siempre os habéis equivocado, porque al sol hace calor, pero al frío, a la sombra hace frío. Yo me llevaría la chaqueta.